Hola parceros de YouTube. Hoy les traigo un video acerca de las mayores rivalidades futbolísticas en América. En esta oportunidad, solo destacaré cuál es el mayor encuentro de equipos de fútbol en cada país miembro de la CONMEBOL, y en 6 de la CONCACAF, sin mencionar cuál de estos clubes es el mejor en su respectiva nación. Cabe precisar que en algunos casos, un equipo ha conseguido imponerse más veces sobre el otro, pero esto no quiere decir que por ello sea mejor que su rival, debido a que eso se define por sus títulos, su nivel de juego tanto histórico como actual, entre otros aspectos. Igualmente, algunos empates de los que se contabilizan en los registros de los clásicos en cada país, son encuentros que posteriormente se definen por penales, debido a que se dispute la final de un torneo, o la clasificación a una fase de alguna contienda. Bueno, sin nada más que aclarar, comencemos. Argentina. Superclásico del fútbol argentino. Clubes: Boca Juniors y River Plate. Partidos jugados: 361. Ganados por Boca: 130. Ganados por River: 117. Empates: 114. El superclásico del fútbol argentino es el partido en el que se enfrentan los dos equipos de fútbol más populares del país, Boca Juniors y River Plate. El primer superclásico oficial se disputó el 24 de agosto de 1913, cuando River se impuso por 2-1 ante Boca. Este espectáculo deportivo concentra la atención de las grandes masas no solo en Argentina, sino en muchos países del mundo. Es reconocido por muchos debido a la pasión expresada por parte de los aficionados tanto durante el partido como en la previa. Además de esto, este es sin dudas el mayor clásico a nivel continental. Otro condimento que reviste cierta curiosidad, tiene que ver con el extraño suceso de consagrarse campeón y dar la popular vuelta olímpica en el terreno del clásico rival. Y en ese sentido, tanto Boca como River han tenido sus episodios especiales. El primer registro que se tuvo de una vuelta olímpica de uno en el terreno del otro, fue en la última fecha del campeonato de Primera División de 1931, donde Boca se impondría ante River por un categórico 3-0, más allá de haber obtenido previamente el campeonato, por 5 unidades de distancia a su inmediato perseguidor, San Lorenzo de Almagro. Sin embargo, el partido se había disputado en el viejo estadio de Avenida Alvear y Tagle, del club River Plate. Aún así, esta fue la primera vuelta olímpica en la historia de Boca en terreno enemigo y la primera en la historia de los superclásicos, de uno en el terreno del otro. Con el transcurso de los años, tanto uno como otro equipo han tenido sus oportunidades de dar la vuelta en casa ajena, siendo en algunas ocasiones después de haberse consagrado campeones en la fecha anterior, o bien consagrándose en el mismo campo de juego rival. Sin embargo, tras la afrenta infligida por su rival en 1931, River terminaría esperando 11 años para su desquite. Y este tendría lugar en la popular Bombonera, donde tras haber terminado el encuentro empatado por 2-2, River se terminaría consagrando campeón anticipado del torneo de 1942, dando la primera vuelta olímpica en territorio rival y resarciéndose de lo sucedido en 1931. Bolivia. Clásico paceño. Clubes: Bolívar y The Strongest. Partidos jugados: 279. Ganados por Bolívar: 117. Ganados por The Strongest: 67. Empates: 95. El clásico más importante de Bolivia, lo juegan los dos equipos más populares, ganadores y representativos de la paz: Bolívar y The Strongest. Si bien los enfrentamientos entre ambos rivales datan desde los años 30, la rivalidad aumentó al pasar los años. El origen de la gran rivalidad del fútbol paceño se remonta a la época primigenia de la práctica del deporte en la ciudad de La Paz, en la que se practicó en forma organizada el fútbol. Al no haber aún un ente regulador de la práctica del deporte, los diferentes clubes desafiaban a un determinado rival a una serie de partidos. Para el año de 1911, la rivalidad entre ambos había alcanzado proporciones épicas, dividiendo la ciudad en dos bandos antagonistas. Ese mismo año, la Prefectura de La Paz decidió organizar el primer campeonato de fútbol oficial de la historia de Bolivia, la Copa Prefectoral. Ambos equipos fueron protagonistas destacados de la competición y al final The Strongest se consagró como el primer campeón del fútbol boliviano. En el año 1914, los equipos de fútbol de la ciudad de La Paz decidieron institucionalizar la práctica del deporte, para lo cual se fundó la primera institución regidora del fútbol en Bolivia, la Asociación de Fútbol de La Paz. La hinchada en el clásico boliviano, es lo más llamativo del partido, por el aliento, el recibimiento, el colorido y las disputas entre ambas barras bravas.
La hinchada de ambos equipos se extiende por todo el territorio boliviano, ya que son los equipos con más títulos del fútbol boliviano. Brasil. Encuentro de las Naciones. Clubes. Corinthians y Flamengo. Partidos jugados. 125. Ganados por Corinthians. 50. Ganados por Flamengo. 48. Empates. 27. El Clásico del Pueblo, también conocido como Encuentro de las Naciones, es como se conoce popularmente al encuentro de fútbol entre el Club de Regatas do Flamengo y el Sport Club Corinthians Paulista, respectivamente, los clubes más populares del estado de Río de Janeiro y el estado de Sao Paulo, que a su vez son las dos instituciones con mayor número de simpatizantes en Brasil. Dada la paridad entre ambos equipos, tanto a nivel estadístico como en lo que concierne al número de aficionados de cada equipo, muchas personas lo consideran el mayor clásico nacional de Brasil. El primer enfrentamiento entre los equipos tuvo lugar el 1 de diciembre de 1918, en un encuentro de carácter amistoso que finalizó con triunfo de Corinthians por 2-1. Desde 1918 se han realizado 125 partidos con 27 empates, 48 victorias y 195 goles de Flamengo, y 50 triunfos y 195 goles de Corinthians. Canadá. Derby 401. Clubes. Toronto FC y Montreal Impact. Partidos jugados. 20. Ganados por Toronto FC. 10. Ganados por Montreal Impact. 6. Empates. 4. El Derby 401 es la rivalidad que existe entre los dos primeros equipos de fútbol de Canadá que se unieron a la MLS. El Toronto FC y el Montreal Impact. La rivalidad lleva ese nombre por la autopista Ontario 401 que conecta a ambas ciudades, y se considera como la más salvaje rivalidad de fútbol en Canadá, respaldada por rivalidades en otros deportes profesionales entre equipos de Toronto y Montreal como en el hockey sobre hielo. El primer enfrentamiento entre equipos de fútbol profesional de Toronto y Montreal se dio en 1971 cuando se enfrentaron el Toronto Metros ante el Montreal Olympique, los cuales se enfrentaron en pocas ocasiones por los cambios de conferencia y a las expansiones de equipos en la desaparecida North American Soccer League. Chile. Clásico del fútbol chileno. Clubes. Colo-Colo y Universidad de Chile. Partidos jugados. 225. Ganados por Colo-Colo. 100. Ganados por Universidad de Chile. 63. Empates. 62. El clásico del fútbol chileno es como se conoce popularmente al encuentro de fútbol que enfrenta de dos de los tres equipos más laureados a nivel local en cuanto a títulos de primera división y más populares del país. Colo-Colo y Universidad de Chile. El primer partido disputado entre ambos equipos data del 9 de junio de 1935 en los Campos Sports de Ñuñoa, con una victoria alba por 3-2. El segundo juego se realizó como uno de dos encuentros que los azules debieron enfrentar ante dos equipos profesionales, como una especie de examen para su ingreso en el campeonato de 1938, siendo el resultado final un empate a 3 tantos. En el torneo de apertura de 1997, se produjo el primer empate dramático en la historia de este clásico. Universidad de Chile recibía a Colo-Colo en el Estadio Nacional por la 10ª fecha de aquel torneo. El ex-azul Víctor Hugo Castañeda festejó con el banderín del córner, tras anotar un gol de penal a Marcelo Ramírez, ya que minutos antes Sergio Vargas le atajaba un penal a Ivo Masay. Con ese triunfo parcial, la U quedaba como puntera en la tabla superando a los albos y a Universidad Católica. Sin embargo, Colo-Colo sacó un as bajo la manga y logró empatar en el último minuto, con gol de cabeza de Pedro Reyes, tras un tiro libre de José Luis Sierra. Tras el partido, el Superman Vargas descargó su ira, pateando una puerta de los camarines del estadio. Este empate mantuvo a Colo-Colo como líder junto a la Universidad Católica, y dejó a Universidad de Chile fuera de la disputa por el título. Colombia. Superclásico colombiano. Clubes. Atlético Nacional y Millonarios. Partidos jugados. 255. Ganados por Atlético Nacional. 77. Ganados por Millonarios. 103. Empates. 75. El encuentro entre Atlético Nacional y Millonarios a lo largo de la historia del fútbol colombiano ha trascendido de ser considerado un partido común hasta ser considerado como el superclásico colombiano.
La envergadura de esta rivalidad es avalada por los numerosos enfrentamientos entre sí, al punto de ser uno de los juegos más veces disputado en la historia del fútbol colombiano. Además de que se han enfrentado en casi todas las competiciones que han disputado, incluyendo torneos internacionales como la Copa Libertadores de América, la Copa Sudamericana y la Copa Merconorte. Estos dos clubes se enfrentaron por vez primera en el campeonato de Primera División el domingo 3 de octubre de 1948 en Bogotá. Ganó el equipo antioqueño, que en aquel entonces se llamaba Atlético Municipal, por 4-3. Durante los primeros 25 años del fútbol profesional colombiano, la diferencia entre ambos clubes era muy amplia, pues Millonarios ya cosechaba 9 títulos de Liga y 2 Copas Colombia, mientras que Atlético Nacional solo había sido campeón de Liga en 1954 y alcanzó 19 años sin ser campeón hasta 1973. En 1972, 1973, 1976 y 1978, Atlético Nacional disputó palmo a palmo el campeonato con Millonarios, ganando los azules el título en 1972 y 1978, y los verdolagas en 1973 y 1976. En 1989, ambos equipos compartieron grupo en la Copa Libertadores de América, en donde Millonarios tuvo un rendimiento brillante en las primeras fases, llegando invicto a cuartos de final en condición de local, instancia en la que se enfrentó al Atlético Nacional. Aunque el equipo embajador había logrado un triunfo como visitante y un empate como local contra Nacional en la fase de grupos, el encuentro revestía una gran rivalidad, enmarcada por el alto nivel de ambos equipos. El primer encuentro, disputado en Medellín, terminó con una victoria del Nacional por 1-0. Y en el partido de vuelta, disputado en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, terminó empatado por 1-1, de manera tal que Nacional logró clasificarse a la semifinal y después convertirse en el primer campeón colombiano de la Copa Libertadores de América, al derrotar en la final al Olimpia de Paraguay. En la Copa Libertadores de 1995, pareció repetirse la historia, ya que Millonarios volvió a ser primero en su grupo en la primera ronda, con un empate contra Nacional en Medellín y una victoria en Bogotá. Continuó avanzando rondas y en cuartos de final los dos equipos revivieron su enfrentamiento de 1989. En esa instancia los paisas dejaron a Millonarios fuera de la semifinal de nuevo, tras vencerlos por 2-1 de local, y al empatar por 1-1 en Bogotá. Costa Rica. Clásico del fútbol costarricense. Clubes: Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense. Partidos jugados: 300. Ganados por Deportivo Saprissa: 115. Ganados por Liga Deportiva Alajuelense: 93. Empates: 92. Se conoce como Clásico del fútbol costarricense al partido de fútbol disputado por los clubes Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense de la Primera División de Costa Rica. Según encuestas, los seguidores de estos equipos constituyen cerca del 80% de los hinchas al fútbol del país, que representa el 90% de la población aproximadamente. Saprissa es el equipo capitalino de la provincia de San José, y Alajuelense es el equipo de Alajuela, que es una de las ciudades más pobladas del país. Los clásicos de fútbol en Costa Rica se dividen en dos periodos, el primero entre 1921 a 1948, donde la máxima rivalidad era entre el Club Sport La Libertad y el Club Sport Herediano. El actual superclásico nació en 1949 entre Saprissa y Alajuelense. El primer enfrentamiento, según se creyó, había sido un 12 de octubre de 1949, con un marcador de 6-5 a favor de Alajuelense. Sin embargo, un mes y medio antes, ya se había jugado otro enfrentamiento con un saldo de 1-0 a favor del Deportivo Saprissa. El 6-5 fue curiosamente el clásico con más goles anotados hasta hoy. En esa época era común observar resultados abultados en el fútbol costarricense, sin embargo cuando estos equipos se enfrentaban los resultados eran ajustados, por lo cual estos partidos empezaron a despertar el interés. Ecuador. Clásico del Astillero. Clubes: Barcelona y Emelec. Partidos jugados: 276. Ganados por Barcelona: 96. Ganados por Emelec: 96. Empates: 84. El Clásico del Astillero es un partido de fútbol en el que se enfrentan dos de los equipos más populares de fútbol en Ecuador, el Barcelona y el Emelec. Este partido concentra la atención de grandes masas en todo el país, siendo el encuentro más tradicional del Ecuador. La fundación de ambos clubes tuvo un origen barrial común: el barrio del Astillero.
El Barcelona nació en una esquina de la Escuela Modelo 9 de Octubre, aún en funcionamiento, en Eloy Alfaro y Francisco de Marcos, en 1925. Y Emelec, en las instalaciones de la empresa eléctrica del Ecuador, Eloy Alfaro y Portete, en 1929. Barcelona y Emelec se enfrentaron por primera vez un domingo 22 de agosto de 1943. El cotejo inaugural, de este que luego se convertiría en el más grande clásico ecuatoriano, fue en el Estadio Guayaquil, donde hoy queda el Ramón Unamuno. Estados Unidos. Copa del Atlántico. Clubes. DC United y New York Red Bulls. Partidos jugados. 78. Ganados por DC United. 41. Ganados por New York Red Bulls. 26. Empates. 11. La Copa del Atlántico es la rivalidad futbolística que juegan los dos equipos del Atlántico Medio, el DC United y New York Red Bulls de la Liga Mayor de Fútbol de los Estados Unidos. Además es considerada como una de las rivalidades más calientes de la MLS y en el fútbol estadounidense, ya que ambos equipos juegan en la conferencia este de la Major League Soccer y casi la mayoría han jugado en varios torneos con respecto a otras rivalidades. El primer partido se disputó el 12 de mayo de 1996 por la temporada regular de 1996 de la MLS, en donde el resultado final fue un empate por 1-1, y ganando en los penales el New York Red Bulls por 2-1. Además, en ese mismo año, jugaron en las semifinales de conferencia de los playoffs y clasificó el DC United a finales de conferencia tras ganar la serie por 2-1 y donde resultó campeón de la Copa MLS en ese mismo año. En la temporada regular, tiene una amplia ventaja a favor del DC United, al igual en los playoffs y en la Lamaruntus Open Cup. Guatemala. Clásico Chapín. Clubes. Municipal y Comunicaciones. Partidos jugados. 290. Ganados por Municipal. 97. Ganados por Comunicaciones. 100. Empates. 91. El Clásico Chapín, también conocido como el Superclásico o el Juego de Juegos, es el nombre que recibe el partido entre los clubes Municipal y Comunicaciones. Es el partido más importante de la Liga Nacional de Guatemala, ya que lo disputan los dos planteles más reconocidos y también los que más títulos han obtenido. El máximo goleador en clásicos es Juan Carlos Plata con 39 tantos y el segundo Mario Acevedo con 18 goles, ambos del equipo municipal. El primer clásico de categoría oficial y a la vez en Liga Nacional se disputó el 14 de enero de 1951 en donde Comunicaciones venció en el partido por 2-1. Durante la década de los años 50 disputaron 15 partidos en Liga, 5 de Copa y 2 de Campeón de Campeones. Durante este tiempo, Comunicaciones logró resultados más favorables en clásicos ganándole 7 veces a su rival. En cuestión de títulos, durante esa década Comunicaciones conquistó 2 títulos de Liga, 2 de Copa y 3 de Campeón de Campeones, mientras que Municipal ganó 2 ligas, 1 Copa y 1 Campeón de Campeones. En 1962 y 1969 Comunicaciones alcanzó la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF, pero perdió ambas contra equipos mexicanos. En los años 60 se enfrentaron en 24 ocasiones en Liga, 2 en Copa y 1 por el Campeón de Campeones. En este tiempo Municipal aventajó la supremacía que traía Comunicaciones. En títulos obtenidos, Municipal logró 3 ligas, 3 copas y un torneo de Campeón de Campeones, y Comunicaciones obtuvo una liga y una Copa Campeón de Campeones. Honduras. Clásico del fútbol hondureño. Clubes. Motagua y Olimpia. Partidos jugados. 196. Ganados por Motagua. 46. Ganados por Olimpia. 73. Empates. 77. El clásico capitalino es como se conoce popularmente al encuentro de fútbol que enfrenta a los dos equipos más populares y exitosos del país. El Motagua y el Olimpia, los dos de la ciudad de Tegucigalpa. Estos dos equipos de la Liga Nacional de Fútbol de Honduras son los más frecuentes ganadores del campeonato, y su rivalidad es la más importante en el país. Olimpia es el equipo más popular y laureado del país, utiliza un uniforme blanco con reflejos azules y rojos, y su mascota es un león. Olimpia es el equipo más antiguo en la actual liga y posee la mayor cantidad de títulos de campeonato con 25 en total. Motagua viste un uniforme azul marino. Es casi tan antiguo como el Olimpia, fundado en el año de 1928. Su mascota es un águila. Motagua tiene 12 títulos, siendo la segunda mayor cantidad de títulos de campeonato y es el segundo más popular del país. Es por mucho el partido más importante del fútbol hondureño.
El clásico o el superclásico hondureño se juega regularmente de 4 a 6 veces al año, acaparando la atención entre todos los hondureños. Olimpia gana ampliamente la serie particular entre los dos gigantes del balompié catracho, pero en las finales y fases decisivas Motagua tiene una paternidad muy marcada ante el cuadro blanco. Este es uno de los clásicos más importantes y más vistosos de Centroamérica, detrás del clásico del fútbol costarricense. La rivalidad es también muy marcada en las graderías donde las dos barras bravas, la ultra fiel del Olimpia y los revolucionarios del Motagua dejan un espectáculo a la vista, aunque también en sus enfrentamientos en las calles, barrios y en el estadio ha dejado saldo de heridos y muertos. México. Clásico de clásicos. Clubes. América y Guadalajara. Partidos jugados. 219. Ganados por América. 78. Ganados por Guadalajara. 72. Empates. 69. El clásico del fútbol mexicano, popularmente conocido en México como el clásico de clásicos o el clásico nacional, es jugado entre los clubes más populares y ganadores de la historia del fútbol mexicano, el Club América y el Club Deportivo Guadalajara. También son los equipos más tradicionales de sus respectivas ciudades, Ciudad de México y Guadalajara. La rivalidad entre estos dos equipos surge a finales de los años 50, específicamente el 12 de noviembre de 1959 en un partido que ganó el Guadalajara por 2-0 y había levantado mucha expectativa debido a unas declaraciones hechas por el entrenador azul crema burlándose del cuadro tapatío en el partido anterior donde el América ganó 2-0. Algunos de los factores que incentivaron no solo el nacimiento de la rivalidad, sino su alcance como clásico nacional fueron diversos acontecimientos dentro y fuera de la cancha protagonizados por sus jugadores y entrenadores. La rivalidad entre el interior de la República, representado por la ciudad de Guadalajara, y la capital del país. El impulso mediático de rivalidades como mexicanos contra extranjeros, villanos contra héroes y etc., promovidas a partir de la compra del América por parte de Telesistema Mexicano y evidentemente el encumbramiento de ambos clubes como las instituciones más exitosas y populares de este país. En cuanto a la Copa Libertadores de América, estos dos equipos solo se han enfrentado un par de veces, ambas en la fase de grupos de la edición de 1998, en donde el América derrotó al combinado rojiblanco de local y de visitante, por 1-0 y 2-0 respectivamente. Igualmente, solo se enfrentaron dos veces en partidos de ida y vuelta en la Copa de Campeones de la CONCACAF de 1985, en donde obtuvieron un resultado global de 4-1 a favor del combinado azul crema. Este es el mayor clásico entre clubes a nivel de la CONCACAF, y uno de los más importantes a nivel continental. Paraguay. Clásico del fútbol paraguayo. Clubes. Cerro Porteño y Olimpia. Partidos jugados. 414. Ganados por Cerro Porteño. 145. Ganados por Olimpia. 146. Empates. 123. El clásico del fútbol paraguayo o superclásico, como comúnmente es conocido, es el partido de fútbol que disputan los clubes de fútbol más laureados y con más simpatizantes del país. Cerro Porteño y Olimpia, ambos con sede en Asunción, Paraguay. Como la primera división de Paraguay fue clasificada en más de una ocasión como una de las mejores 10 ligas por la FIFA, su más importante clásico puede considerarse como uno de los clásicos de fútbol más importantes del mundo. Específicamente, la FIFA lo define como uno de los más tradicionales de Sudamérica, disputado por dos de los clubes clásicos del mundo y los más importantes de Paraguay. El primer duelo disputado tuvo lugar en 1913 y fue un empate de 2-2. En la Copa Libertadores se han enfrentado un total de 32 veces entre 1969 y 1999, con ventaja para Olimpia por 2 victorias. Además, este club tiene el resultado más abultado a su favor, con su triunfo de 5-1, ocurrido el 25 de febrero de 1998 en el juego de ida. Por su parte, el partido con más goles es el penúltimo entre ambos, el juego de ida de 1999, que ganó Cerro Porteño por 4-3 en una emocionante definición. Perú. Superclásico del fútbol peruano. Clubes. Alianza Lima y Universitario de Deportes. Partidos jugados. 349. Ganados por Alianza Lima. 131. Ganados por Universitario de Deportes. 116. Empates. 102. El clásico más importante del fútbol peruano es el partido que disputan Alianza Lima y Universitario de Deportes.
Desde el primer superclásico, disputado el 23 de septiembre de 1928, hasta la actualidad, estos dos equipos han sido rivales. Algunos de estos partidos han terminado con muchos expulsados y riñas descomunales, como el primer superclásico. Por esta y otras razones, estos dos equipos son protagonistas insustituibles de la rivalidad más encarnizada del fútbol peruano. El antagonismo entre ambos bandos surge prácticamente desde la década de los 30. Alianza Lima fue fundado el 15 de febrero de 1901 en la calle Cotabambas, en el barrio de Chacaritas, que se ubicaba en el centro de Lima, por jóvenes que deseaban practicar deporte. Los fundadores adoptaron aquel nombre en honor a la caballeriza Alianza. Por su parte, Universitario de Deportes fue fundado el 7 de agosto de 1924 con el nombre de Federación Universitaria de Fútbol, por un grupo de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con el fin de fomentar con profundo sentido nacional la práctica del deporte del fútbol en los estudiantes universitarios, para la mejor salud mental y física de sus cultores. Uruguay. Clásico del fútbol uruguayo. Clubes. Nacional de Uruguay y Peñarol. Partidos jugados. 526. Ganados por Nacional de Uruguay. 173. Ganados por Peñarol. 184. Empates. 166. El clásico del fútbol uruguayo, también conocido como el superclásico del fútbol uruguayo, es el partido que enfrenta a los dos equipos más importantes y populares de Uruguay, Nacional y Peñarol. El primer enfrentamiento data del 15 de julio de 1900, lo cual lo convierte en la rivalidad más antigua del mundo fuera de las Islas Británicas. El antagonismo entre los dos clubes surge prácticamente desde la fundación de los mismos. Actualmente se llevan disputados 526 clásicos entre Nacional y Peñarol, en los cuales Peñarol aventaja a Nacional tanto en encuentros a nivel local como por copas de la Conmebol. Venezuela. Clásico del fútbol venezolano. Clubes. Caracas FC y Deportivo Táchira. Partidos jugados. 97. Ganados por Caracas FC. 31. Ganados por Deportivo Táchira. 32. Empates. 34. El clásico del fútbol venezolano es un partido en el cual se enfrentan los dos equipos más populares del país, Caracas Fútbol Club y el Deportivo Táchira Fútbol Club. Además es la rivalidad más importante del fútbol venezolano. Lo disputan los equipos con más títulos en la historia del fútbol venezolano, el Caracas Fútbol Club, con 11 títulos, y el Deportivo Táchira Fútbol Club, con 8 títulos. El primer encuentro entre ambos equipos data del 14 de julio de 1985. Donde el Deportivo Táchira venció por 1-0 al Caracas Fútbol Club de visita en el Estadio Brígido Iriarte, en lo que sería el primer partido de este clásico. Si bien en la actualidad existe gran rivalidad entre ambas escuadras, su inicio real es de reciente data, y se remonta al incidente de la final de la Copa Venezuela del año 2000, en la que al Caracas coronarse campeón en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo en San Cristóbal, luego de un empate a 2 goles, se originaron disturbios que culminaron en el incendio del autobús que transportaba al Caracas Fútbol Club, en lo que es el mayor incidente de violencia reportado en la historia del fútbol venezolano. Bueno gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Es muy posible que cuando veas este video, la información necesite actualizarse un poco, debido a que más clásicos se juegan cada año en los países de la Conmebol y la CONCACAF, modificando así las estadísticas de los equipos, ya sea por las victorias, derrotas, empates, o hechos destacables. Si te gustó, puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, en caso de que quieras ver más videos como este. Próximamente haré un video de esta índole, pero con Europa, África y Asia respectivamente. No olvides compartir este video. Hasta luego.